Buenas tardes, mi nombre es Rubén Torrealba y esta exposición va para la materia de Introducción a la Mitología de la sección 01T en la tarde de la carrera de Economía en la Universidad Central Lisandro Alvarado. Específicamente, hoy hablaremos sobre el método científico y otros puntos más. Primero, tendremos que identificar el concepto o la definición de el método científico, lo cual no es no más que la manera sistemática de adquirir conocimientos con exactitud y con un procedimiento para descubrir las condiciones en las que se presentan ciertos fenómenos de manera tentativa, obviamente que sean verificables mediante la observación, ya sea empírica, ya sea técnica. Este método científico, o mejor dicho, el método científico es un rasgo característico de la ciencia pura y aplicada. Y es un instrumento que debe emplear el investigador para resolver diversos tipos de problemas que se le plantean en alguna investigación. Para continuar, luego de identificado el concepto o la definición del método científico, es necesario que indiquemos cuáles son las condiciones básicas de la ciencia. Esas condiciones básicas se dividen en tres condiciones elementales. Estarían los conceptos, el sistema y el método. Los conceptos no son más que las ideas que tenemos o formamos de las cosas, o el vocabulario propio de lo que se va a investigar. El sistema serían las reglas o principios que gobiernan la materia objeto de investigación. En este caso, estaríamos hablando de las reglas o principios que gobiernan las materias económicas. Y por último, el método, que sería, en este caso, el procedimiento ordenado para establecer lo significativo de los hechos para hallar la verdad. Luego de identificado las condiciones básicas, debemos hacernos preguntas de investigación. ¿Qué queremos saber? Que sería la materia objeto de estudio. ¿Cómo representan las cosas que nos interesan? Que sería la descripción de lo que se existe, de lo que existe. La otra pregunta debería, ¿por qué? ¿O cómo se ha llegado aquí? ¿Por qué ha evolucionado así y no de otra forma? ¿Qué ha determinado su desarrollo? Y por última pregunta, ¿qué enseñanza nos dejan los resultados? Luego de identificar las preguntas de la investigación, es necesario identificar los pasos del método científico. El primer paso sería el objeto de estudio o la selección del tema a estudiar. El segundo paso, la observación de lo que se va a estudiar. Como tercer paso tendríamos la hipótesis. La hipótesis es un enunciado o un conjunto de enunciados que pueden ser puestos a pruebas, atestiguando o confirmando solo indirectamente, es decir, por medio de conclusiones. Por cuarto paso estaría la experimentación, que implica la alteración controlada de las condiciones naturales, de tal forma que el investigador creará modelos, reproducirá condiciones, abstraerá rasgos distintivos del objeto o del problema. El fenómeno que se trate debe aislarse para un estudio mejor. Y así, con estos pasos, podrá identificarse o podrán tener ciertos resultados. Y por último paso sería la comprobación, que sería la demostración o verificación de lo que se ha obtenido en relación a lo que se tenían como dudas en la investigación. Luego de identificar cuáles son los pasos del método científico, es necesario acotar o es necesario traer a esta exposición las palabras o la versión ideal del método científico
según el escritor ruso Isaac Asimov. Él daba ciertos tips sobre cómo debería ser la versión ideal de un método científico. Primero, detectar la existencia de un problema, luego separar y desechar los aspectos que no son esenciales en dicho problema, reunir aquellos datos que puedan incidir en el problema, luego de haber reunido dichos datos se prosigue a realizar una generalización provisional que pueda describirlos de una manera lo más simple y breve posible, y después de haber obtenido la hipótesis se procede a hacer los experimentos. Si comprobamos que nuestra hipótesis es válida, esta pueda llegar a verse como una teoría o incluso como una nueva ley natural. Según estas premisas de Asimov, ninguna ley o teoría tiene carácter definitivo o puede ser cambiado o modificado a través de nuevas observaciones. Y no es forzosamente necesario seguir al pie de la letra los pasos que establece el método científico, ya que el hombre, por su intuición y su capacidad pensante, puede ver las cosas y descubrirlas sin disposición alguna. Luego de identificado el método científico y citando a Isaac Asimov, es importante acotar que un científico no solo debe tener amplios conocimientos de la materia en que trabaje y aplicar correctamente dicho método científico. Lo más importante es la actitud intelectual científica, aceptando la posibilidad de error, pero exigiendo al máximo rigor antes de rechazar respuestas previamente aceptadas. Ok, bueno, luego de ya escuchar un poco de lo que significa el método científico, vamos a pasar a explicarles el paso a paso de su procedimiento, empezando por su objetivo principal o objetivo de estudio. Este se basa en reunir información o evidencia observable empírica, es decir, que sea basada en la experiencia. Pasando a la observación, es la fase inicial que comprende desde la desde la investigación, recolección y análisis de datos relacionados con el tema que vamos a tratar. Pasando a la proposición, es el punto de partida donde se plantea la duda que buscamos despejar o resolver. La hipótesis es el planteamiento de la posible solución al problema. Se basa en una suposición que marca el plan de trabajo intentando demostrar su validez o falsedad. La verificación, experimentación y demostración es en donde intentamos probar nuestra hipótesis a través de experimentos en base a nuestra investigación. Luego analizamos si logramos demostrar la hipótesis que ya hemos conseguido o que tenemos. Pasando por último, la última etapa es donde indicamos las causas de los resultados de nuestra investigación y se reflexiona el conocimiento científico que éste genera.